El año pasado teníamos una situación en la familia con mi padre. Mi padre había sufrido un accidente hace algunos 15 años, accidente que parecía no haber tenido consecuencias físicas para él, pero hasta el año pasado nos dimos cuenta que hacía 2 años había empezado a sufrir unos síntomas que era un dolor y producto de un daño que había sufrido permanente, decían los médicos, este daño en la columna cervical. Este inconveniente estaba afectando la calidad de vida de mi padre. No solamente lo afectaba para caminar, para trabajar, para dormir, no podía descansar, lo tenía muy triste y muy desesperado. De hecho, llegamos a probar algunos tratamientos alternativos que nos dijeron que podían servir, pero nada parecía funcionar. Así que el médico nos dijo que la única opción para corregir de manera permanente el daño que mi padre tenía en la columna cervical y poder acabar con todos los síntomas que esto le provocaba era una cirugía. Una cirugía en la columna que implicaba ciertos riesgos, por eso esta no era una decisión sencilla. Sin embargo, producto del desespero, mi padre termina decidiéndolo y se programa para esa cirugía. Entonces un día me llama y me dice: hijo, mañana ya voy a tener la última cita definitiva y en una semana me voy a operar. En ese momento, cuando él me llama, estoy seguro que fue el Espíritu Santo quien trajo a mi mente el recuerdo de una conversación que había tenido con un amigo hacía un par de días. Este amigo me dijo: Hamilton, ¿qué es lo que se necesita para un milagro? ¿Qué es lo que está involucrado en un milagro? ¿Cómo ocurre un milagro? Y entonces yo recordé aquella historia en la que Jesús, narrada en los evangelios, sana a un hombre ciego. Y de esta historia yo aprendí algo increíble, porque en esta historia nos muestran las tres cosas, o las tres personas, o las tres situaciones que se involucran en un milagro, en cualquiera que sea el milagro de cualquier tipo. Una de ellas era un hombre ciego que necesitaba un milagro. Estaba Jesús, que era un hombre de Dios, cargado con la presencia de Dios, que iba a ministrar la sanidad a esa persona. Y aparte estaba Dios y su propósito para con ese hombre ciego y con todo Israel. Este hombre ciego es sanado por Jesús, y luego de que es sanado se arma toda una discusión teológica entre los fariseos, los padres, los familiares, la comunidad y el hombre ciego, y empiezan a preguntar por qué era el hombre ciego, cuál era la causa de la ceguera y cuál era la causa de que hubiera sido sanado. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Realmente a qué se debía? ¿La fe del hombre? ¿El poder que había en Jesús? ¿O simplemente era la voluntad de Dios que quería mostrar su propósito y su amor para con Israel y con esta familia? Y en los evangelios vemos narrados en muchas de las historias de la ocurrencia de milagros estos tres factores. Y algunas veces parece que depende de la fe de quien necesita el milagro. A veces parece que depende exclusivamente de la voluntad de Dios. Y a veces parece que depende exclusivamente de la unción, que es la carga espiritual que hay de Dios en la persona que ora por quien necesita el milagro. Pero aquí con esta historia yo aprendí algo fantástico que creo que fue lo que trajo fe a mi corazón ese día en esa llamada con mi padre. Este hombre ciego interrumpe aquella discusión y dice: yo no entiendo bien qué ocurrió, no sé por qué discuten, yo solamente sé una cosa: antes era ciego y ahora veo. Escúchame bien, amigo. Muchas veces tú y yo no podemos comprender, y sé que si acaso estás necesitando un milagro, la intervención divina, muchas veces te has preguntado lo mismo. Si esto depende de tu fe, si depende de quién ora por ti, o si depende de si Dios quiere o no quiere. Pero escúchame bien, esta historia narrada en los evangelios de lo que ocurre y que yo luego traje a mi vida y a lo que sucedía con mi padre, creo que tiene una enseñanza que tú puedes recibir para el día de hoy en tu vida. Y escúchame esto: no siempre podemos comprender absolutamente todo lo que está ocurriendo a nivel familiar, físico, espiritual, emocional, la situación o cómo va a ocurrir el milagro, pero sé que tú y yo lo que podemos hacer es estar disponibles. Cualquiera que sea nuestra situación, seas tú quien va a orar por alguien que necesita un milagro o que seas tú quien necesita el milagro. Lo que aprendí es que lo que yo puedo hacer, voy a hacerlo. Y voy a estar disponible para ver a Dios actuar en mi vida y en la vida de los que me rodean. Así que este hombre nos dejó una gran enseñanza. Y 2 días después estoy en esa llamada con mi padre y le digo: padre, tengo la sensación en mi corazón,
el deseo de orar para que Dios te sane. ¿Tú crees que Dios puede sanarte? Y me dice, yo lo creo, mi padre es un hombre de fe. Y me dijo, yo creo, hijo, parece que estaba esperando que se lo dijera. Y entonces oramos juntos por teléfono y él fue al día siguiente a su consulta y luego apenas salió de la consulta me llamó para decirme que el médico, cuando sacó la última imagen diagnóstica que le habían hecho, ese mismo médico había revisado las imágenes diagnósticas de todo el año de tratamiento que habían estado aplicándole a mi padre, y que con esa última imagen, justo la última antes de la operación, la miraba y lo miraba a él, la miraba y lo miraba a él, la miraba y lo miraba a él, y parecía que algo estaba raro, y le digo, no sé qué ocurrió, pero en esta imagen lo que veo es una columna cervical que no necesita ser operada. Veo una pequeña lesión que con algo de tratamiento va a mejorar. Desde aquel día, efectivamente, mi padre comenzó a mejorar y al día de hoy no tiene ningún síntoma y no necesitó ser operado. Así que nosotros simplemente pusimos nuestra fe, nosotros hicimos lo que estaba en nuestras manos, que era creer en la bondad y en la misericordia y en el poder de Dios, y Dios hizo un milagro. Y como el ciego pudimos decir, solamente sabemos que antes éramos ciegos y ahora vemos.